Bienvenidos a este análisis de las noticias del 14 de mayo, donde hay fuegos por todos lados. Antes que nada, tengo que tomar un minuto de nuestro valioso tiempo para bregar con la boca estiércol de Eliezer Molina y el insulto innecesario que le diera a lo que es la periodista más respetada, más querida de todo Puerto Rico, querendona de todos nosotros, los que estamos en Noti1, y que nos ha hecho gatear a todos ante su trabajo y su obra. Me refiero a Carmen Jové. Decirle vieja senil a Carmen es faltarle a la verdad. Sí, vieja y viejo estamos todos. De hecho, la mitad del país tiene más de 50 años. Y para viejo vamos todos. De manera que ese es el primer prejuicio que estos cochinos socialistas independentistas tienen contra todas las personas mayores de edad, como si ellos no fueran a llegar a viejos y como si no tuvieran viejos y no fueran producto y críos de los viejos. Ya quisiera en una noche de tormenta, chichón de piso, tener la nobleza, la inteligencia, el récord, la obra, el legado de amor a su patria, el respeto de sus compañeros, el cariño del pueblo, la belleza interior y exterior de Carmen Jové. Por más de 65 años, Carmen se ha ganado el amor, el respeto y la admiración de su pueblo. Mientras que en sus apenas 40 años, Eliezer Molina lo que se ha ganado es el asco, la repulsa y la burla como payaso que es. No amerita hablar del pozomuro de Eliezer Molina, pero sí nos corresponde defender a la intocable, la nuestra, la que se ha ganado el respeto. Y no voy a decir que Carmen Jové yo la veo desde chiquito porque me cae a palo. Cuando estaba en el Club 6, ya se acuerda, apenas era una chamaquita, creo que de 17 o 18 años, y ya moderaba un concurso en el Canal 6 de talentos y de conocimiento de escuelas superiores. Y yo en mi casa llegaba de la escuela y veía a Carmen Jové. Estamos hablando de muchas lunas atrás. Si yo les digo a ustedes que ella es mayor que yo, me cae a palos. Por lo tanto, ella es mi hermana menor, a la que quiero, admiro, protejo como todos y cada uno de los componentes de esta estación radial, desde el más humilde conserje hasta el totompote mayor, el dueño de esta estación, y la familia dueña de esta estación, la familia Soto. No se metan. Aprendan una cosa. El can inteligente sabe qué palo mojar. Y Carmen Jové no es palo a mojar. Así que habiendo dicho eso, vamos al análisis de las noticias. La gobernadora de Puerto Rico llega de viaje, su sexto viaje, en unos momentos en que arde su gobernación, con dos problemas principales: negación, y al haber negación,
falta de actos de contrición. Y vamos a obviar por un momento que el problema sea Francisco Domenech y los politanqueros. Vamos a asumir por un momento que, como decía Mr. Truman, the buck stops here, y que ella es la responsable del desmadre que estamos viendo. Eso tendría algún sentido si la gobernadora aceptara que no ha sido un comienzo muy auspicioso y que el proceso de nombramientos ha sido un desastre, culpa de la propia Fortaleza. Y en esta mañana yo escuchando, viendo televisión, radio, mirando las redes, que es lo que hago todo el día para ustedes, lo único que se habla es esto. Este lío de los nombramientos y del desmadre que hay lleva consumiendo este gobierno por 5 meses. No admitirlo y no aceptarlo empeora las cosas. Pero si se admite y se acepta, entonces tiene que haber no solamente el acto de contrición, sino que tiene que haber unos cambios que reivindiquen. Y como yo le decía esta mañana a Normando y Alex, todavía está a tiempo, porque eso mismo le pasó a Rosselló y Rosselló corrigió. Y el que no aprende de la historia está condenada a repetirlo. El gobierno PNP que abandona su partido muerde el polvo. Pregúntenle a Ricardo Rosselló si eso no fue lo que le pasó. Pensó que podía gobernar solo. Se tiró en contra los 2 líderes camerales, que son exactamente los 2 que hay hoy en día. Y a la hora de los tomates, le pasaron factura. Pelear con tus propios legisladores es un acto suicida. Totalmente suicida. Y eso me trae al análisis de por qué tumban al general Garfer, que obviamente no ha votado aquí desde los tiempos de Mari Castaña, y por lo tanto el Senado, en una decisión totalmente un criterio político, que es lo que tienen que hacer, determinó que no llena el criterio de 5 años consecutivos de residencia bona fide. Residencia es presencia física bona fide que requiere la Constitución para confirmar un secretario de Estado. Muy bien. Pero hay otra razón. Yo mirando esta mañana la secuencia de eventos, y yo tengo, como ustedes pueden ver, yo estoy a la antigua, con las libretas apuntando de día a día las noticias. Miren, todo esto aquí, lo que ven en el video, esto es nada más que un mes de noticias. Me di cuenta de una secuela. Tan pronto la gobernadora anuncia a Garfer, creo que fue el miércoles, lo anunció a la medianoche. Tomás Rivera Schatz se lo endosó. Y al otro día hay un avistamiento de Ricardo Rosselló en Isla Verde, llenando un salón. Y entonces las noticias cambian. Yo no estoy diciendo que esto fue el factor que determinó el que cambiara de opinión Tomás Rivera Schatz. Yo creo que el factor fue el hecho, primero, la falta de consideración con él. Y segundo, lo que es la falta de capacidad política de parte de la Fortaleza, la torpeza. De manera que Tomás hizo su apreciación de tiempo y espacio y los senadores
y ejerciendo su facultad y su prerrogativa constitucional, decidieron no confirmarlo. Ahí es donde usted explica por qué, bueno, le dieron un pasimisin a Elmer Román allá en el año 20, pero a este... Pero hay otra cosa. Cuando usted mira los documentos, usted se da cuenta que es que había que ponerle, o sea, que Tomás Rivera Schatz es enemigo de Ricardo Rosselló. Tenía que ponerle un stop. Porque si a Garfer le reconocían que aunque estuviera ausente ni votara aquí, podía tener una residencia bona fide de 5 años, Ricardo Rosselló, que tiene domicilio pero que no reside en Puerto Rico, ni ha residido en Puerto Rico hace 5 años, habría que reconocerlo también. Y eso es un paso que el liderato, no es solamente Tomás Rivera Schatz, que los senadores del PNP no querían abrir esa puerta, porque no quieren que regrese Ricardo Rosselló, por las razones que fueran. Yo soy de los que pienso que no debe regresar, que no puede regresar porque no cumple con los 5 años. Pero cada cual a lo suyo, y pienso que Ricardo Rosselló es un instrumento valiosísimo. El único que está haciendo algo por la estadidad en este momento es él, y se necesita en Washington y en la tarea. Pero esa es mi opinión. Así que les doy esa para empezar. La segunda, si usted mira, en Puerto Rico prácticamente hay unanimidad para que este país se ponga unánime sobre un tema que es virtualmente imposible, pero la gobernadora ha logrado el milagro. Y es que todo el país reconoce que la fortaleza está en crisis, menos la fortaleza. Todo el país reconoce que la estabilidad de la gobernadora y su capacidad para administrar están en peligro, menos la fortaleza. Y en cierto sentido, la crisis de la fortaleza nos ha devuelto, y el enfrentamiento con Tomás Rivera Schatz, a los tiempos del Partido Estadista Republicano, durante los años en que postulaban a Ferré como candidato a la gobernación para coger una pela, y Miguel Ángel García Méndez, el caudillo, permanecía como presidente del PER, y para entonces paliar y cambiar las cosas, se estableció aquella norma del hombre y el líder y el hombre para separar. Bueno, sí, el hombre es para la nación Ferré, pero el líder es García Méndez, hasta que rompieron en el año 68 con la creación del PNP. Así que hemos regresado a eso, excepto que aquí no es el hombre y la líder, sino aquí es la gobernadora y el líder. Estamos hablando de prehistoria, pero para muchos de ustedes que pueden tener 40 o 50 años y no recuerdan aquellos tiempos, lo difíciles que eran y la diferencia en visiones que había, pues lo entendemos. A final de cuentas, el PRD se le quedó con el movimiento estadista a los republicanos hasta el sol de hoy, que volvieron al poder. De hecho, habían vuelto al poder con Luis Fortuño. Esta crisis de la fortaleza ha creado un consenso que yo no había visto hace mucho tiempo. Sea usted fanático de Jennifer González o sea fanático de Tomás Rivera Schatz, si a usted no le importa, no cabe duda que este proceso, estas controversias que son autoinfligidas y creadas por la fortaleza, ha convertido a Tomás Rivera Schatz en el líder indiscutible del estadismo y en el referente moral y el garante moral de la decencia
en el PNP. La guerra no es contra la gobernadora, es contra Domenech y Politank. Pero independientemente de que vamos a sacar a Domenech, vamos a suponer que Domenech es un soplapote que sigue órdenes, pues entonces el problema es mayor, porque en la medida en que se establezca ese diferendo, hay un vacío moral en un lado y un reclamo moral en el otro. Independientemente de que haya habido corrupción, no haya habido corrupción, eso se sabrá en su día. Pero obviamente el haber nombrado un cabildero como el jefe o el subjefe del gobierno crea, cuando su corporación tiene ahí dudas sobre cómo se vendió y cómo se adquirió y todavía hace negocio, plantea un problema de moralidad para un partido que la corrupción ha sido una llaga todo el tiempo y que gracias a Dios durante la época de Pierluisi hasta hoy, no sé mañana, no hubo grandes escándalos. Lo otro, Tomás Rivera Schatz se ha convertido en el garante de la Constitución. La Constitución se respeta, la separación de poderes se respeta. Cada cuerpo es igual al otro. No hay déspota, no hay caudillo. Por ende, entra de nuevo el hombre y el líder, o la mujer y el líder, o el líder y la gobernadora, como usted quiera ponerlo. Y esto también nos pone de relieve la cuestión de que Rivera Schatz ha estado legislando a cargo de la gobernabilidad de la isla, mientras la gobernadora ha estado viajando y ha estado haciendo su reality show. Y esa dicotomía de presente y ausente, marcada durante 5 meses, la gente se da cuenta. Lo otro, Tomás Rivera Schatz se ha pintado como el adulto en la guardería. Esa es la persona, pero aunque a veces tira su charrascazo porque no tiene vías de comunicación. Los puentes no se han establecido al otro lado. De hecho, la semana pasada dijo que llamó a la gobernadora y ni le atendió las llamadas. Y la otra cosa es que el Senado se ha perfilado como la Cámara que trabaja. Y no es un sello de goma como lo es Johnny Méndez. Fíjense que Johnny Méndez se ha callado la boca. ¿Por qué usted cree? Johnny Méndez no es ningún tonto, es un viejo zorro. Y Johnny Méndez sabe lo que está mal y lo que está bien. Johnny Méndez sabe lo que es defendible y lo que no es defendible. Y usted podrá tener todas las diferencias que Tomás Rivera Schatz, pero es explayado. Va de frente, sin excusa, sin embague, sin dorarte la píldora. Con Tomás Rivera Schatz usted sabe dónde está parado. Y si ha habido algo que ha faltado en el proceso de las nominaciones, ha sido la honestidad. Ya sea porque le mintieron a la gobernadora o porque la gobernadora, sabiendo lo que había, quiso empujar los nombramientos. Parra. Las planillas de Mrs. Domenech. Y ahora el caso del general Garfield. En eso, hoy Tomás Rivera Schatz saca y aprovecha, político con un olfato impecable, dice, espérate, este es el momento mío, y saca toda una cuestión de video de la oposición, hablando y diciendo cuál es su contribución como agregador, como sumador.
Rodríguez Bebe, al lado de acá. Eliyam, al lado de acá. Juan Dalmao, habla bien de él. Eliezer Molina tiene un coco con Rivera Schatz. Entonces dice, ok, este hombre es capaz de comunicar, pactar y ceder con la oposición. Sin embargo, la gobernadora no lo puede hacer con su propio partido. La gente ve eso. Y otra cosa se llama el respeto. Usted puede odiar, detestar a Tomás Rivera Schatz, pero le tienen respeto. Los periodistas no se meten con él, saben, mono sabe palo que trepa. La oposición, brega usted y tenga. Sin embargo, la gobernadora ha perdido el respeto en todo este proceso. Ya sea por la cuestión de los videos que está haciendo, la forma en que ha trabajado. Y eso está en boca de todo el mundo. Entonces tú tienes una figura que puja grande en respeto y la otra que va perdiendo respeto. Lo otro, Tomás Rivera Schatz no depende de artilugios publicitarios. No tiene que agarrarse a su familia, a sus hijos, al contrario, más privado no puede ser. No tiene que agarrarse a video, ni a TikTok, ni cositas así. Y eso le da también, oiga, ser viejo tiene una ventaja. Y Tomás no es un pollito de Pascua. Tomás tiene sobre 60 años. Y es la madurez. En este diferendo de 5 meses, usted ve la madurez del presidente del Senado versus la inmadurez de la gobernadora. Y eso nos trae precisamente a dónde estamos. Yo no sé dónde estamos. Ahí el Partido Popular se mandó a fabricarle un caso, porque el huevito es así. Estos populares son unos canallas fabricantes amordazadores. Y en el Partido Popular no se mueve nada si no se consulta con Pablillo. Y fueron a radicarle una querella de ética. Sencillamente porque ayer Garfer mete las patas y dice yo voy a crear un PAC cuando no es un PAC lo que va a crear. Primero es producto del coraje y de la frustración. Segundo, ese comunicado se lo prepararon. ¿Dónde? No fue en su oficina. Y en tercer lugar, obviamente, un comité de acción política es un comité político para trabajar. No pueden apoyar una candidatura, pero pueden apoyar causas, pueden apoyar una serie de cosas. Pero no es un delito ni es una violación ética, porque los militares no renuncian a sus derechos civiles y sus derechos de expresión. Hay unas cosas que pueden hacer y otras que no pueden hacer. Y más, el general Garfer, que es el jefe de la policía, todavía sigue siendo el jefe de la policía, aunque hay un entendimiento de que Joe González es el jefe para todos los efectos prácticos y Garfer es meramente como el rey Carlos, es básicamente una figura decorativa en ese contexto hasta que se separe la ley. Pero mientras tanto es el jefe de la policía y no se puede montar en tribuna. Pero es una canallada de parte del Partido Popular. Primero, tratar de mancillar un récord impecable. Y en segundo lugar, porque no se ha creado un comité, no hay una acción afirmativa. Y en tercer lugar, no va a ser un comité de acción política. Lo que Garfer quiso decir, yo voy a crear una asociación, un grupo que promueva y concientice sobre lo que son los derechos de los militares. Y para eso tiene perfecto derecho. De hecho, si yo hubiera sido él como jefe del DSP, yo hubiera ido directamente al procurador de asuntos del veterano y las dos agencias en un trabajo para educar sobre lo que son los derechos militares, que no tiene nada que ver con un comité de acción política.
Pero esto es lo que se llama el Partido Popular explotando en su burda manera. Si eso es así en minoría, que fabrican casos, porque son unos canallas violadores de derechos humanos, toda la vida lo han sido, empezando por Güelito. Imagínense lo que va a hacer este pichón de huevo. Es así. Y estas cosas hay que decirlas porque están, mire, están salivando. Ellos creen que esa guanábana les va a caer así en la mano a todo lo que da. Pero en vez de ser, es tan bruto, porque el huevito es bruto, burdo, que en vez de desaparecerse e irse para Ushuaia, al fin del mundo, por 4 años y esperar que le caiga la guanábana, entonces empiezan a tratar de explotar la situación. Y tarde o temprano, el PNP va a tener un candidato o una candidata a gobernadora y va a ser otro cuarto cuando tenga que bregar con ellos. Pero así estamos. Ese Puerto Rico, con insultos de sucios y amenazas, no se llega a ningún lado. La gobernadora... El problema más grande que tiene la gobernadora es la gobernadora. Y si no entiende eso, ni tiene juego de pie, la gobernadora será historia. Y si hace un acto de contrición, corrige y toma las medidas cautelares que necesita para salvarse ella y su partido, todavía queda un año luz. Las elecciones son hasta de dentro de 3 años y medio. Y puede gobernar bien si se dedica a gobernar bien. Así que con eso los dejo esta primera media hora, los dejo con el video. Tengo en el estudio hoy a Gregorio Igartúa. El Garriga Picó está de sabática hasta mediados de junio. Mario Ramos y Emma Marrero, porque tenía que poner una demócrata para balancear la cosa, para que no se me vayan por ahí todos locos con el republicanismo. Así que ya mismo volvemos. Las noticias de la gobernanza. Voy a empezar con una noticia que debe llenarnos de satisfacción en la medida que podamos, porque tanto la gobernadora como la Junta de Control Fiscal, según lo que informa la prensa, han llegado a un acuerdo preliminar de un presupuesto consolidado para lo que es el erario de 13,000 millones de dólares. Y ese acuerdo preliminar se somete a la legislatura y si no hay grandes cambios, sería el primer presupuesto cuadrado aprobado por la legislatura de Puerto Rico. La gobernadora en eso ha hecho lo que tiene que hacer. Fíjense qué interesante que puede dialogar y pactar con lo que es un ente enemigo del pueblo de Puerto Rico, como es la Junta de Control Fiscal, pero no lo puede hacer con la gente de su propio partido. Pero more power to her. O sea, si pactó y llegó, muy bien. Ahora, le tengo que hacer una advertencia a los botaratas de la Cámara y el Senado. Y es lo siguiente. No empiecen a añadir porquerías populistas porque vamos a echar para atrás y nos van a endilgar como quiera el presupuesto. Respeten lo que el Ejecutivo y la Junta de Control Fiscal han llegado. Para eso está la gobernadora, para proteger. Pero miren, hoy es un ejemplo de dónde estamos. Página 8 del vocero. La Junta de Control Fiscal desautoriza un proyecto de Gregorio Matías, que a mí me dejó patidifuso, que le daría beneficios de pensión a los primeros respondedores durante los años del COVID, que fueron 3, y que se contagiaron y fallecieron. Eso incluye policía, bomberos, emergenciólogos, alguaciles, correccionales, viola
Y obviamente usted dice, ¿pero qué es esto? Primero, en Puerto Rico murieron más de 8,000 personas por COVID. Muchos de ellos no murieron directamente por COVID, sino por complicaciones, porque ya tenían. ¿Cómo usted sabe? ¿Y por qué a los policías sí y a los correccionales sí y a Juan del Pueblo que murió por COVID no? ¿Por qué hay que darle los beneficios del plan de pensión del gobierno que está quebrado? Porque el plan de pensión del gobierno es Hacienda. Pero este es el tipo, y obviamente la Junta dijo, esto viola el plan de ajuste. Entonces, Gregorio Matías dice que lo va a llevar al tribunal. Ay, Gregorio, pero deja la vaina. Nadie te lo va a creer. ¿A qué tribunal lo vas a llevar? ¿A la juez Swain? ¿Are you kidding me? No han ganado una. No han ganado una. Pero aparte de eso es una locura. Y es un discrimen. Es un discrimen porque, primero, por morir por COVID, no debe haber una recompensa. Y en segundo lugar, porque estamos quebrados. Y si empiezan a hacer ese tipo de barbaridad, chavos para acá, no hagan eso. Breguen con otra cosa. Yo entiendo que obviamente Gregorio está protegiendo su clientela. Yo lo entiendo, su clientela política son los correccionales, los policías, los bomberos, yo lo entiendo. Y Gregorio Matías ha resultado ser mucho mejor legislador de lo que nadie se imaginaba. Pero esto no es meramente Gregorio, es que todos son unos populistas, todos los partidos, todos los que están allí y reparten como si, mire, los chavos nacieran debajo de las palmas. A todos los buscar. Pues por lo tanto, este es el primer tema que tenemos porque esto nos afecta a todos. Y aquí hay que apoyar a la gobernadora. Y hay que apoyar, aunque no querramos, porque esto es a punta de pistola, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay manera. Si ustedes empiezan a embarrar y a meterle adornos y regalos y regalías a ese presupuesto, nos lo van a echar para atrás y de nuevo no cuenta como un presupuesto cuadrado. Vamos a aprender por primera vez. Vamos a empezar. Voy a empezar con Emma porque Emma trabajó precisamente en presupuesto y Emma sabe cuáles son las consecuencias de no acatar un compromiso presupuestario y lo que nos cuesta. Emma, empezamos contigo. Hola, saludos a todos y todas. Mira, Luis, tienes aquí a Gregorio a punto de infarto cada vez que dices Gregorio. Estoy nervioso Está ya. nervioso. Pero Matías, no es el pobre Gregorio. Además, este Gregorio de verdad. ¿Ok? Gregorio el bueno. Gregorio el bueno. Exacto. ¿Por qué? Porque su país lo mata si empieza a botar chavo por ahí para abajo. Tú lo sabes. No, pero volviendo a los temas serios, regresando al comentario de la Junta, yo creo, ¿verdad?, que es bien importante que expliquemos lo que es un presupuesto balanceado, porque aquí se habla mucho, no, que los presupuestos, que son 4, que son 5, y cuando tú miras en los procesos presupuestarios, el concepto balanceado es que los ingresos, ¿verdad?, sean mayor o igual a los gastos. Eso se va logrando con planificación. Eso no es algo ni que siquiera que vamos a lograr el año que viene, porque Puerto Rico depende de los fondos federales. O sea, son tantos los factores que influyen en lo que es el concepto de un presupuesto balanceado que debemos, ¿verdad?, ser más específico cuando se hace mención. Así que si nos vamos a ese tecnicismo, pues todos los presupuestos han sido balanceados porque son los que aprueba la Junta. Así que nada, era ese detalle. En cuanto a lo que se anunció hoy de la gobernadora, me parece un buen paso en los procesos presupuestarios. Yo estuve en los últimos 4 años y la realidad del caso es que lo medular es establecer una dinámica colaborativa con la Junta de Control Fiscal, porque la Junta se va a quedar hasta que estemos nosotros dispuestos y listos para poder asumir un gobierno post promesa, que es lo que siempre nosotros comentábamos, ¿verdad? Y no estamos para ni nada, cerca. para con, nada.
con locuras como esta no estamos ni cerca. Correcto. Y no se trata solamente de dinero, sino de las herramientas que desarrolle el gobierno como estructura para poder implementar de manera correcta ese uso del presupuesto. Así que ese es otro capítulo. En la estrategia, la gobernadora hizo lo correcto. Ella tiene que ir en colaboración con la Junta, porque de hecho en el presupuesto corriente ya la Junta, hay un lenguaje que se llama el lenguaje control, que son como el librito de instrucciones que ponen en el informe de la resolución conjunta de presupuesto. La Junta ya dijo el aviso a los legisladores: corillo, o la que hace, como diríamos, tú no puedes aprobar leyes que tengan un impacto fiscal durante un año fiscal cuyo presupuesto ya está en curso. Que ya lo dijo. Ya la Junta lo dijo con la reforma contributiva. No piensen bajar contribuciones porque con nosotros no vamos a aprobar eso. Es lógico. O sea, ¿cómo tú vas a pensar en hacer un proyecto de ley cuando ya hay un presupuesto corriendo? Es tan irresponsable decir, vamos a subir el salario a $20, efectivo 90 días después de aprobada la ley. Ajá, cuéntame de dónde. OGP buscará el dinero. Ajá, ¿de dónde? O sea, Gregorio Gartúa. Así que la gobernadora hizo lo que había que hacer. Luis, ¿cómo estamos? Saludo a ti, a Mario, a Emma y a todos los que nos escuchan. Mira, para no repetir obviamente lo mismo de siempre de todos los programas, pues estipulamos mis diferencias y mi posición sobre la Junta, que tú sabes que yo he sido consistente en que yo repudio no solo la Junta a nivel filosófico, sino la forma en que han trabajado. La realidad es que yo tengo unas diferencias grandísimas. Creo que la estructura precisamente se presta para que se dé una serie de situaciones, porque la gente se adapta a la realidad, y la realidad es que a la falta de poder político, si no tiene consecuencias determinadas acciones, pues los políticos también se acoplan a eso y en determinado momento lo utilizan a su favor. Yo felicito a la gobernadora porque yo entiendo la posición que hay, aunque yo siempre pues tiene uno su lado de rebeldía, donde quisiera que en algún momento se confrontara a la Junta, pues yo entiendo la situación que hay, sobre todo en un momento donde los fondos federales están en peligro, y eso yo lo entiendo, y en ese sentido pues ella ha tomado la decisión por el pueblo de Puerto Rico correcta. Desde el punto de vista de la legislatura, el problema es lo que te estoy diciendo. La estructura se presta para que básicamente yo pueda hacer propuestas sin implicaciones, porque yo sé que no se van a ejecutar nunca. Yo quedo bien, le paso la culpa a la Junta o a cualquier otra persona, y entonces yo voy a donde los míos y le digo, mira, yo te traté de defender, pero me lo vetaron. Y esa es parte de la adaptación que hay. Desde el punto de vista entonces del pueblo de Puerto Rico, yo creo que aquí es que está el issue. No estamos hablando de si es justo o no, si no es una causa digna. El problema es que el proceso presupuestario, por definición, implica una serie de necesidades o intereses que siempre o casi siempre van a exceder el capital o la capacidad financiera fiscal del gobierno. Hay que tomar decisiones. En esta época, las decisiones lamentablemente tienen que ser mucho más estrictas y van a dejar fuera causas que a lo mejor uno simpatiza con ellas o que uno quisiera. ¿Quién no quisiera que le pagaran la pensión pactada a todo el mundo? Claro. Pero esa no es la realidad de Puerto Rico, y nosotros vender la idea de que eso es posible, yo creo que es un problema, porque crea una expectativa en el pueblo irreal que a la larga repercute contra el mismo gobierno y su capacidad de ejecutar la política pública. Mario. Mira, Puerto Rico históricamente ha tenido la costumbre, los gobiernos en Puerto Rico, de practicar el populismo, y han sido los gobernadores en sus gerencias gubernamentales han sido un tanto irresponsables por ese populismo que se ha dado. En la década del 90, Cucuza Hernández, porque Pedro Rosselló era un proyecto, no me acuerdo, y costaba bastante dinero, y Cucuza, que era presidente de la Cámara, recomendó que los estimados presupuestarios pues aumentaran, para entonces poder hacer esa obra. Pues una cosa son los estimados y otras cosas son los ingresos reales, y ahí tú tienes un ejemplo. Aníbal Acevedo Vilá cogió y en la cuestión del retiro incluyó una especie de bono en el mes de julio
para los pensionados cuando los pensionados no habían cotizado para ese bono. Y entonces pues el retiro se drenó completo, prácticamente. Y entonces tú ves esos gobiernos populistas que lo que han hecho es despilfarrar el presupuesto de Puerto Rico, que ese presupuesto llega, ese dinero no es otra cosa que la contribución que hacen los trabajadores en Puerto Rico y el comercio y la manufactura, o sea que no es un dinero que cae del cielo. Y entonces pues eso explica ese populismo de muchos años, explica por qué en Puerto Rico o el Congreso de los Estados Unidos legisló para que hubiera una Junta de Supervisión Fiscal. El por qué la Junta existe se debe a ese populismo de gobiernos irresponsables que han habido en Puerto Rico. Porque desgraciadamente Puerto Rico fue desnaturalizado por lo que desde Rex Tocqueville y el socialismo de Rex Tocqueville y de Muñoz. Puerto Rico es la dictadura perfecta socialista. Es un sistema que es colonial, que no tiene nada de democracia, que tiene una pintura de democracia, pero no lo es, y donde se ha creado un estado de clientelismo, donde todo el mundo, para sobrevivir, depende del gobierno, ya sea a través de contratos, a través de empleo, a través de subvenciones federales o a través de permisos. O sea, es una sociedad incestuosa y se creó así. Y salir de esa dependencia es bien difícil porque la dependencia y el populismo es la amalgama, es la pegatina del coloniaje en Puerto Rico. Y mientras exista eso, va a existir el populismo en Puerto Rico. Y de hecho, los más colonizados son aquellos que postulan el populismo. ¿Ok? Cójanlo ahí. Sí, Emma. De hecho, Luis, te iba a decir antes de que se me pasara el turno, tuve la oportunidad de estar aquí con Carmen Jovete en el estudio cuando ahorita vamos a tocar ese tema. Sobre ella. Ya mismo Fue vamos bueno a tocar, Carmen. Estar ¿ok? aquí. Bueno, No te apures. en cuanto al populismo, ¿verdad? Que estábamos comentando, yo creo que, como tú bien defines, el estado que tiene Puerto Rico, el estado gubernamental, ¿verdad? Porque no estamos ni cerca, es un populismo craso que ha dado por años la balanza y el piso y la oportunidad para que todos los gobernantes se beneficien de hacer esas promesas, porque estamos en un vaivén o un in-between de que no podemos tomar decisiones político-partidistas a largo plazo. En cuanto a la existencia de la Junta, si esa es la línea del comentario o de la pregunta, a mí, yo soy de la creencia de que la Junta se necesita, y no porque la quiero, porque pienso que es lo peor del fracaso del sistema del ELA, ¿sabes? Técnicamente nos dijeron, te dimos el break para jugar y lo quebraste. Ahora somos los adultos en la habitación y te estamos dando instrucciones. Así que para mí eso es indigno. Pero en el momento que estamos con los recursos que tenemos y no tenemos, la Junta era fundamental para poner a correr el gobierno. Y Gregorio, no me mates, pero es el concepto operacional. En eso, y no es Gregorio Matías, es Gregorio Igartúa. Igartúa. Es que lo Luis, estoy mirando ok. aquí yo y Gregorio. Luis, se le ha puesto Dime. la cara tan y tan Sí. colorada. Sí. ¿A quién? ¿A Que Gregorio? si tú estuvieras A aquí, Gregorio. Luis, si tú estuvieras aquí, él te esperaba en el parking. Por eso dije, perdón. No, que va. Pero, nuevamente, fíjate que en Puerto Rico en realidad no hay republicanos, porque este gobierno no tiene nada de republicano. Ninguna de las propuestas revolucionarias de MAGA o de Trump están siendo avanzadas en Puerto Rico. Al contrario, este gobierno lo que quiere es que continúe la chupeta y no tiene el valor para hacer los cambios dramáticos de reducir el tamaño del gobierno y obviamente acabar con la permisología. No lo tiene. Por lo tanto, es populista. Y mientras el PNP siga siendo populista, no va a haber cambios fundamentales. Y no les digo el Partido Popular, ¿ok? Y de los independentistas llorando por las 4 esquinas porque vamos a perder los fondos federales. Esto es una locura. Pero mira, Luis, no es ni siquiera un issue de un partido, nada. Yo creo que es que Puerto Rico
como cuestión básica, mira, por ponerlo en términos de su identidad cultural ya, su forma de pensar, al centro de la vida del puertorriqueño está el gobierno en todos los aspectos, y hay una visión de que todos los problemas los resuelve el gobierno, de que todos los problemas son causados por el gobierno. Tenemos lo que en inglés le llaman el NIMBY problem, not in my backyard, donde todo el mundo se pasa quejándose del gobierno, pero el día que no le nombran en mi patio no. Eso se llama en mi patio no. Seguro, el día que el alcalde no le nombra al hermano, al primo en la posición, le forman una guerra, y es porque hay una filosofía general, y el partido, siendo un ente que es el producto de la sociedad donde opera, la realidad es que no ha logrado nunca cambiar ni promocionar una idea distinta a sus constituyentes, y por el contrario ha seguido la línea del pueblo de Puerto Rico, que es esa: el gobierno es el que lo resuelve y lo causa todo. Lo triste de eso es que la realidad es que hay una serie de áreas que no necesariamente sean tan sexy de momento, ¿verdad? O que no sean tan llamativas, pero que a largo plazo tienen un efecto importante, y son áreas que hay que atender, porque son precisamente las que nos tiene aquí. Si tú quieres ser populista, tienes que tener chavos para ser populista. Correcto. De verdad. Así que tienes que en algún momento implementar una serie de medidas, porque los recursos aquí son limitados, no tenemos el printing press de dinero, así que hay que hacer una serie de medidas, y yo creo que el problema entre los otros que hay de la Junta es que la Junta ha viabilizado, que es una consecuencia quizás no deseada de su existencia, ha viabilizado que el populismo pueda prevalecer sin necesidad de ejecutar. Es decir, yo puedo vender el populismo todo el tiempo y le echo la culpa a la Junta, y se acabó. Y entonces, en la medida que eso sea así, es bien difícil lograr que el gobierno y la Junta, más allá de mi opinión, entren en algún tipo, se integren precisamente y logren unos cambios que son necesarios y que a la larga terminen con la Junta. Así que tenemos interés de mucha gente con que la Junta paradójicamente se mantenga en Puerto Rico, muchos porque políticamente les conviene y otros porque están en control del pueblo de Puerto Rico sin tener que someterse democráticamente. Bueno, vamos a trabajar ahora, cuando vengamos, vamos a regresar a la tierra de Oz. La gobernadora llegó a Kansas de nuevo. La gobernadora y Toto llegaron de la tierra del Mago de Oz y vienen a la realidad y se encuentran con una fortaleza bajo fuego continuo, incesante, de todos los lados del arco político. Y Mario Ramos va a empezar para prepararnos y decir, ¿y ahora qué? ¿Para dónde ahora? Vamos a hablar de la crisis de la fortaleza. Y digo de la crisis de la fortaleza porque aunque repercute en el PNP, ciertamente esto que está ocurriendo, esta crisis de 5 meses, lo que ha hecho es implotado básicamente los cimientos de este gobierno. Mario, tú eres historiador, tú has visto muchos entrar y salir. ¿Qué te parece y para dónde, qué podemos esperar próximamente? Bueno, Luis, la historia es cíclica. Hay cosas que están pasando que se me parecen de administraciones anteriores, especialmente en el caso que tú lo mencionaste esta mañana aquí en Noti1, el caso de Álvaro Cifuentes, que estuvo 2 años y tuvo que irse porque los alcaldes no lo querían. La relación con el comisionado residente Carlos Romero Barceló era pésima. Con la legislatura era pésima, y de hecho la legislatura del PNP en la década del 90 tal vez sea la primera legislatura en la historia de Puerto Rico que, coincidiendo con un gobernador del mismo partido, no fue un sello de goma. En esta legislatura el Senado colgó a Ferraioli. En el año 93 el Senado PNP le colgó a Pedro Rosselló a Anit Martínez Moya como secretaria de Justicia, y le colgó uno que otro más porque eran nombramientos que el Senado entendían que no pasaba al crisol senatorial.
O sea, que no es, o sea, esto no es nuevo, esto es cíclico. Y el gobierno de Rosselló en el año 93 y principios del 94 o hasta mediados del 94, había un sentir en la base y en sectores del liderato intermedio del partido de que eso era un gobierno de 4 años. Después entonces Rosselló y el PNP repecharon, usando una frase de Luis Muñoz Marín, repecharon la jalda arriba y entonces ganaron sacaron más de 1 millón de votos. Jennifer lo que lleva es 4 meses y medio y le queda un mundo por delante, ¿verdad? De 3 años y medio prácticamente, un poquito más de 3 años y medio. Esto puede pasar. Esto que está pasando se puede quedar atrás y empezar con nuevas energías y entonces tener un liderato más efectivo. ¿Cómo se reempieza? Bueno, ahí hay que hacer un trabajo usando una frase de García Márquez, un trabajo de carpintería de envergadura. Le planteo eso, Emma. ¿Cómo se empieza, Luis? Yo no ¿Cómo sé. se reempieza? Yo, de verdad... ¿Cómo se reembobina? Digo, en la vida, esto no es nada, no es ciencia. Todo el tiempo en la vida tomamos acción correctiva, tomamos enmiendas. Todo el tiempo estamos haciendo eso en nuestras vidas. En la política no es distinta a la vida. La cuestión es que hay que tener, primero, reconocer los errores y en segundo lugar, estar dispuesto a tomar la acción que se requiera. Yo creo que es de público conocimiento y de conversaciones que siempre... Pégate más al micrófono. Ajá. Ahí. Ahora, sí. Yo creo que es de conocimiento público y son las conversaciones recurrentes que tenemos en todos lados, en el supermercado, en todos lados, que hay que sacar a Domenech. Yo creo que ese es el primer gran paso que debería dar la gobernadora, porque esa es la ficha del tranque en muchos escenarios, ¿verdad? Entonces, en cuanto se tome esa determinación, la gobernadora debe regresar a la base con humildad. Y cuando digo humildad, es en la actitud, en la proyección, en buscar esa inclusión de todas las áreas, porque está bien marcado el asunto de los pierluisistas y los de Jennifer y los de Rosselló. Y los tomistas. Está tan dividida esa base que yo creo que hay 2 funciones principales: sacar a Domenech, número 1, y número 2, reconectar y proyectar ese concepto de unión entre toda la base del PNP. Es como único, o sea, si no sacan esa figura, están destinados a los 100 años de soledad siguiendo a Gabriel García Márquez como Mario. O sea, yo no le veo salvación a menos de hacer eso, porque está tan baja la proyección en el pueblo. Se le perdió respeto a la imagen de la gobernación, porque la gente se cuestiona por qué tanto poder para esa figura. Entonces tú le añades lo del podcast, tú le añades otras apariciones públicas que han hecho y la gente está bien decepcionada y bien desesperada de recalcular y rebobinar, como decimos en el campo, una proyección de un Estado, de un gobierno, de una rama ejecutiva, ¿verdad?, centrada, y que ya terminen de una vez y por todas las guerras con la legislatura. Así pero vamos a suponer por un momento, Greg, que la gobernadora mañana venga y diga: miren, aquí mando yo, este es mi gobierno, este no es el gobierno de Francisco Domenech ni de Verónica Ferraioli. Todo lo que se hace en este gobierno y lo que se ha hecho en el gobierno es porque yo lo ordené. En ese caso, hay lo que se llama en psiquiatría la transferencia de responsabilidades. Entonces se concentran los cañones en ellos. O sea, alguien tiene que asumir responsabilidad. Y obviamente hay que estar dispuesto a decir: yo soy responsable del desmadre. Y eso no lo hacen los políticos. Y en segundo lugar, una vez ella diga: todo se ha hecho conforme a mis instrucciones, entonces cambia diametralmente. Entonces toda la crítica y toda la repulsa va a ir sobre ella. ¿Cómo tú sales de esa encerrona o decir: aquí no ha pasado nada, camarada,
esto es, tú sabes, pajita que le entra la leche. Antes que Gregorio, rapidito. Todo gobierno cuando empieza, sea en democracia o en dictadura, es un experimento que se va perfeccionando a través del tiempo. Ok, Gregorio. Pues mira, tú sabes que qué bueno que haces referencia al experimento. Yo diría, le tengo una enmienda, perdón, una enmienda. Es un experimento que se va deteriorando a través del tiempo. Mira, Si qué bueno que estamos ninguno ha hablando. revalidado. Qué bueno que hace Ninguno ha referencia revalidado. a los experimentos, porque el experimento no se va perfeccionando porque sí. El método científico requiere, y yo soy fiel creyente en él, que tú hagas una hipótesis, le apliques los procedimientos y una vez tú te des cuenta que hay una discrepancia entre lo que tú creías y lo que los resultados demuestran, tu obligación intelectual es hacer un cambio y establecer una nueva hipótesis, una nueva idea. Y lo mismo pasa con el gobierno. El gobierno no se perfecciona porque es gobierno. El gobierno se perfecciona cuando uno reconoce que uno a veces entra a situaciones de buena fe, confiando en gente. No hay que ir al personalismo, la realidad es esta. Esto es esta. Uno entra de buena fe y uno establece unas políticas. No están funcionando. La realidad es que a nivel de proyección pública, en este momento, no están funcionando. Eso obliga a un cambio. Olvídate de quién es la culpa, o que eso obliga un cambio. ¿Qué cambio obliga? Pues obliga a un cambio suficientemente grande como para cambiar la narrativa, y la realidad es que al centro de esta narrativa no hay más persona que no sea la figura del secretario de la Gobernación, quien puede seguir colaborando con ella. Pero en esa figura en particular, en este momento, yo entiendo que es sumamente difícil que sigamos adelante con él en esa posición, porque la realidad es que eso es una figura que no solo tiene una exposición pública particular, sino que tiene una obligación con todas y cada uno de los departamentos del gobierno. Correcto. Y en la medida que esa opinión esté a nivel público, los secretarios lo perciben también, y entonces muchos de ellos están en ¿qué? En sálvese quien pueda también, porque yo no voy a hacer ciertas cosas porque me voy a salir trasquilado yo. Y en esta etapa, de nuevo, esto no quiere decir... La parálisis que estamos viendo en el gobierno es esa. Exacto. Sí. Y eso no quiere decir que la gobernadora, de buena fe, si confía en el consejo de él, lo siga haciendo. Pero yo creo que en esa posición, o que él asuma otra posición, o sea, yo no lo estoy descartando por Bueno, sí. déjame decirte, pero, no, el público no le va a aceptar el truco de... No, pero cuando no necesariamente. cuando ocurrió las denuncias de violencia doméstica, que ella lo votó y lo sacó y después volvió a recogerlo. El público no va a tolerar otra gente. No, yo estoy claro, me refiero a nivel... El problema, yo quiero serles a ustedes, o sea, vamos a ser justos. Francisco Domenech sirve un rol útil. Es el pararrayo, ¿ok? Es el pararrayo como lo fue Cifuentes. El problema es que a veces el rayo cae en el pararrayo y te quema la casa completa. O sea, ese es el problema con eso. ¿Hasta cuándo? Hay que ser justo en esto. Si ella es la armadora de todo lo que ha ocurrido y la responsable, entonces hay que quitarle los cuartos un poco a Domenech, independientemente del lío de Politanque, ¿verdad? Y ponerlo y decir, ok, pues este gobierno entonces es de la hechura. Tiene Luis, la marca de fábrica de Jennifer González. Rapidito, Luis, esto ya sucedió tan reciente como en el gobierno de Fortuño, donde las primeras personas que de buena fe, gente joven, con mucho deseo, se nombraron para los puestos de política pública, y el secretario del gobernador llegaron con muchos bríos. Yo los respeto a nivel personal y son personas decentes, pero la realidad es que dentro de esa posición no estaban ayudando al gobernador. Y en ese sentido... Era Juan Carlos Blanco, creo que era uno de ellos, ¿verdad? Sí. Yo no me acuerdo qué era. Pero le puedo decir otra cosa, o sea, el gobierno de Fortuño tuvo tres chief of staff muy buenos. En primer lugar, era Marco Rodríguez Gema, que era su alter ego. Marco, pero ¿sabe qué? Marco negociaba, Marco tabureaba, Marco establecía contacto, y en las relaciones con Tomás Rivera Chats eran fuertes. Posteriormente vino Miguel Romero y creo que Domenech estuvo con Rosselló. Miguel Romero.
¿ok? Él fue el último, Miguel Romero. Y Miguel Romero fue extraordinario como secretario de la Gobernación. El mismo estilo que ustedes ven que tiene en San Juan, tenía como secretario de la Gobernación. De hecho, gran parte de la recuperación que tuvo Fortuño porque cogió palo los primeros 3 años y casi gana la elección, fue porque Marco regresó como director de campaña y dejó atrás, o sea, escogieron a Miguel Romero, que fue extraordinario en limar asperezas y en unir el partido. Pero mira, Luis, Marco Rodríguez Ema fue para Rayo también, pero entró al gobierno y le dio estructura. Y puso las cosas a moverse, porque ya tenía la experiencia, el conocimiento, y como tú dices, estaba en una posición donde él sí podía entrar en ese tipo de negociaciones. Así que eso en gran medida fue una de las cosas, aunque ya él era colaborador, no es hasta que él entra a esa posición donde verdaderamente el gobierno de Fortuño empieza desde un punto de vista operacional a caer en tiempo. Y de nuevo, no es nada contra las personas que estaban, es que hay veces que uno no cuadra en cualquier posición, son unas posiciones y hay una de ellas clave es la de secretario de la Gobernación, y esa no se puede relajar con esa posición ni jugar con ella. Mario, y además, ya intercambien ahí ustedes. Bueno, yo iba a seguir con Mario. Esto va para lejos, o sea, esto bueno, yo lo que quiero es que Emma... Yo lo que quiero, espérate, antes que nada, contéstenme algo. Ustedes están en el terreno, ustedes entran en la calle. Yo estoy en las ondas radiales y en las ondas cibernéticas y en las ondas televisivas. Díganme una cosa, cuando ustedes van a almorzar, cuando van a la calle, cuando van a los puestos de trabajo, ¿qué se habla? Bueno, yo te digo... Y yo creo que, y se lo dije ahorita a Gregorio y a Emma y a los que nos están escuchando, este gobierno, como cualquier otro gobierno en cualquier sistema político, es un experimento. Y los experimentos se van perfeccionando. Lo que yo oigo en la calle no es lo que uno oía antes, porque la política ha ido desplazándose y desapareciendo como primer tema político en los lugares de trabajo, en los chinchorros, en donde sea, en la fila de la farmacia, del supermercado. Es un cambio cultural que se está dando en Puerto Rico. Pero vuelvo y digo, y que me perdonen Gregorio y Emma, esto es un gobierno que está en experimento como otros gobiernos que se han dado en otras democracias y en dictaduras y en totalitarismos. Todo gobierno, todo líder que llega al poder, ahí desde ese momento empieza un experimento hasta que se perfecciona. Pues yo difiero totalmente, qué bueno que me leíste, porque yo pienso que gobernar, además de ser un arte, tú tienes algo bien chévere cuando decides ser gobernador o gobernadora. Tienes el periodo completo de la campaña para prepararte. Tan pronto ganas la primaria, tienes todo ese periodo para organizar cuál es tu política pública, cómo la vas a ejecutar, quiénes va a ser tu equipo de trabajo, tanto cercano como los jefes y jefas de agencia. Tienes el break completo desde junio hasta noviembre, y luego en noviembre 7, al otro día, pararte de la cama y decir, vamos a implementar el librito de instrucciones, como decíamos nosotros en OGP, porque el gobierno no se debe venir a experimentar. Tú estás jugando con la operación del servicio a la ciudadanía. Tú no puedes venir voy a prender este botón a ver qué pasa. Tú tienes que venir ya con un plan de trabajo, con unas herramientas bien identificadas, con una ejecución formada, porque para mí, el llegar al gobierno a jugar, a experimentar, a ver qué pasa, es tiempo que pasa, verdad que huye, en cuanto a los servicios que yo le puedo llegar a la ciudadanía y lograr por fin un mejor país, un mejor lugar. Así que, disculpa Mario, pero yo difiero, aquí no podemos venir a experimentar, hay que venir a gobernar. Y lamentablemente esta administración se le notó lo contrario desde las vistas de transición, desde la falta de nombramiento con su equipo de campaña, con sus jefes y jefas de agencia, y con todo lo que ha pasado, que no hay que repetirlo, ¿verdad?, desde enero para acá. Así que mi exhortación como ciudadana es que tomen decisiones acertadas, que ya paren, ¿verdad?, esta inconsistencia en la administración pública y avancen a trabajar por el bienestar del país, que para eso es que son elegidos. Así que, Mario,
Sorry, no estoy de acuerdo con los experimentos. Emma, estipulada la diferencia. Esto está en Aguadilla y en tus lugares por ahí. Esto no es comidilla. Pues mira, Luis, claro que es la comidilla y yo creo que la realidad es que ahí tenemos que ser justos y sinceros. Ahí en el pueblo estadista hay una gran preocupación, había unas expectativas y la realidad es que públicamente se sienten que las expectativas no se están cumpliendo y que no es por la figura, no es que haya un rechazo a la figura de la gobernadora, sino que yo creo que la gente está molesta con que hay demasiados issues alrededor de la gobernadora y no arrancan una serie de medidas que al menos el pueblo estima que es necesario que ya vayan progresando. Correcto. Yo creo que independientemente de lo que cada cual pueda pensar de Donald Trump, hay una buena lección del hecho que él haya sido de sus ejecutorias en su primer término versus el segundo término. Si nos vemos cuando Donald Trump entró al segundo término con la experiencia ya de lo que le había ocurrido la primera vez, llegó listo, independientemente uno esté a favor o en contra, para ejecutar una serie de medidas. Sí. Le guste a uno o no, él sabía que si tú querías ejecutar una serie de medidas, tú tenías un periodo corto donde tenías verdaderamente la libertad porque el pueblo todavía te daba el beneficio de la duda y que ese era el momento donde tú tenías que promover ciertas reformas. Que de ahí en adelante entonces la cosa se va complicando políticamente y esa elección se nota cuando tú contrastas las dos. Y yo creo que todavía hay oportunidad, pero que el gobierno se tiene que dar cuenta que ese periodo del beneficio de la duda ha ido... está por terminarse, está bien finito ya y que hay una expectativa del pueblo de que haya una serie de obras que no quiere decir que no se estén trabajando ni nada, pero la realidad es que hay un ruido alrededor de la operación gubernamental que calla cualquier otra cosa que esté sucediendo que pueda ser positiva y eso a nivel tanto político como operacional es desastroso. De acuerdo. Miren algo que a mí me dio mucha pena. Yo soy fanático de Jovín. Yo creo que Jovín es un tipo extraordinario, un machote de verdad que apoya a su mujer profesional, un padrazo. Es ingenuo. Pero pretenden, o sea, para que ustedes vean el descontrol comunicativo que hay en términos de primero el adulto en el lugar y en segundo lugar el sentido común. Lo van y lo disfrazan de bombero y lo mandan para los bomberos y entonces lo ponen Jovín en el relajo a todo lo que da y lo provocan y lo cucan. Entonces le piden que le diga miau a la gobernadora y Jovín dijo miau, miau. Ay, Dios. Entonces dice, pero espérate, yo de nuevo, Jovín es un tipo que anytime, en cualquier lugar, un par de cerveza y a relajar. Pero Dios mío, tiene que haber algún tipo de control para limitar. O sea, no lo expongan porque Jovín no sabe de política, no sabe los trucos y las trampas que le van a poner, no sabe que lo quieren ridiculizar. Él, tú sabes, entra en eso y siendo campechano, buena gente a todo lo que da, hacen eso. Bueno, pues ¿sabe qué? Hay un cargo que se llama la gobernación que amerita ese cargo algún tipo de respeto, algún tipo de recato por la cuestión del cargo. Por lo tanto, él y la gobernadora tienen que proteger lo que es la integridad y el respeto por ese cargo. Entonces tú te prestas a la bayolla siendo el primer damo, siendo el primer caballero y no hay controles. O sea, tú dices... Quieren controlarlo todo, pero en realidad no controlan nada, porque eso se presta para las burlas contra Jovín, se presta para las burlas contra la gobernadora, la caricaturización de la gobernación. Y eso no te ayuda en nada en un clima como este. Es sentido común. Es sentido común. Jovín, médico, yo estuviera metido ayudando a los hospitales, ayudando a los enfermos, ayudando a los viejos abandonados. Estaría todos los días en causas caritativas en vez de estar dando cara en Fortaleza
que no ayuda, al contrario, es un médico, sabe de medicina, a lo mejor no revalidado, pero puede ir como lo que se llama un physician assistant y dar causas caritativas y estar aportando por el bien del país, visitar las égidas, visitar eso, o sea, tienen que cambiar toda la estructura de la proyección. Yo no tengo problema con que saquen los bebés, la familia, yo creo que eso es bueno, yo creo que la familia hay que fortalecerla, pero es un pequeño ejemplo de lo que la falta de controles de lo que es la imagen en un momento en que ese tipo de cosas le hace daño a la gobernadora. No sé qué ustedes opinan. Sí, yo coincido en que hay que hacer el switch de que se acabó la campaña. O sea, yo creo que hace falta esa imagen de Estado y no tiene que ver con si es buena gente, no es buena gente. Probablemente, como tú dices, uno se siente y se da un café, una cerveza y la pasa espectacular, ¿verdad? No sé, en ese aspecto. Pero ya hay una línea. O sea, a mí me da vergüenza ajena cada vez que pronuncian, que no voy a hacer ni el ruido, porque no lo puedo pronunciar. Cada vez que quieren asemejar o banalizar tanto esa posición, que caen en lo absurdo y en lo ridículo. Y tú sabes que es lo más que me preocupa y me duele de todo esto, que lo minimizan o lo cierran bajo la premisa de que a Puerto Rico le gusta eso, a Puerto Rico le gusta el vacilón, a Puerto Rico le gusta que si toda esa cuestión, que si cafrería, que si no cafrería, o sea, llevan la discusión a eso. Y ¿sabes qué? Nosotros podemos vacilar, nosotros podemos ser el país más alegre del mundo, el más triste del mundo, como sea que seamos los puertorriqueños, pero aspiramos a que nuestros líderes, a que las personas que toman las decisiones del país tengan una proyección de Estado. O sea, yo pienso que es una proyección del cargo que ostentan, del cargo, un cargo correcto, de dignidad, correcto. un yo no cargo quiero un de gobernador orgullo por haber llegado a la posición más alta que se puede llegar en Puerto Rico. Correcto. Y es distancia y categoría. Ustedes entienden, sin ser como M, ¿no? Claro. Distancia y categoría. Y tienen que protegerlo a él y tienen que proteger a la gobernadora. Esto no es un reality show. Correcto. No lo disfracen, no lo lleven a los sitios. Dejen que Jovín se haya Jovín, que haga lo que es su vocación, medicina, ayuda al prójimo, de ayudar, o sea, hombre de familia. No hay necesidad de empujarlo y tenerlo todo el tiempo ahí como una batata mamella que tú dices, pero ¿qué hace aquí Jovín? Cuando puede hacer muchísimas cosas. Yo me acuerdo en la época, ustedes recordarán, la época donde estuvo Perón en el poder, Evita, ¿qué hacía Evita? La primera dama de Argentina, las causas benéficas. Estaba en la calle, estaba en los barrios, estaba en las barriadas, y hoy todavía el peronismo tiene la fuerza que tiene por el trabajo de Evita, de Evita Perón, no de Juan Perón, que era un dictador. No, Sí. fue Pero, Evita. Mira, Luis. y ese amor propio, ¿no? Por la posición y la dignidad del puesto. Del puesto. Mira, Luis, yo te digo, ya desde aquí a nivel personal, yo conozco a Jovín desde hace mucho tiempo. También conozco a la gobernadora y obviamente yo no lo tengo que decir yo. Su personalidad es una personalidad, como tú dices, campechana, de buen humor, cae bien, son gente agradable. El problema que hay es que uno se tiene que dar cuenta que tiene que tiene que haber una transición en algún momento y tiene que haber alguien cercano que se los diga y les diga, mira, esto está bien, esto de vez en cuando uno lo puede hacer, pero en este momento este exceso ha creado un ruido alrededor donde ha permitido que lo utilicen contra la propia gobernadora, que utilicen esa personalidad, que utilicen ese carisma que puede ser un activo, se ha llevado a un nivel donde entonces dejó de funcionar y lo están utilizando precisamente contra ellos. Sí, y tiene que haber alguien dentro del equipo que sepa que hay que hacer un pivote en este momento y que eso que en algún momento a lo mejor para la campaña
como dice Emma, era bueno, era positivo. Ya en la etapa donde tú entras a la posición, lo puedes hacer ocasionalmente, pero como tú dices, dentro de tu contexto profesional ya. Correcto. Ahí no hay problema. En la medida que no haya ese balance, en la medida que tampoco haya alguien que esté dispuesto a hacer cambios en este tipo de cosas, pues entonces a la larga puede ser lo buena gente que sea, puede ser lo agradable que sea, pero la realidad es que públicamente eso deja de reflejarse y se comienza a ver como un ruido que está, o como algo que está empañando una gestión que tiene mucho potencial, que está empezando todavía y que ha tenido, como sabemos, pues ya algunos tropiezos, pero que se pueden arreglar siempre y cuando las personas allegadas a ella y a él sean honestos con ellos y hagan, perdonen que lo diga en todos los programas, pero es verdad, que hagan un acto de contrición y se den cuenta, mira, esto es lo que está sucediendo, esto no está funcionando, si no hacemos un cambio, no vamos a ser viables en 1 año y medio más. Totalmente. Vamos a hacer la pausa, son las 6:28. Cuando regresemos, vamos a hablar de los ataques de chichón de piso a Carmen Jové, vamos a hablar también de el caso que le quieren fabricar ético al general Garfer, obviamente por instrucciones de los sádicos del Partido Popular, y vamos a hablar también un poquitito de lo que representa toda esta situación. Y los 3 Reyes Magos llegaron de Oriente. Trump se reunió con ellos y vienen billones y billones y billones. Las trompadas nuestras de cada día no son todas malas. Gozando, Gregorio y Gartúa padre. El huevito dio instrucciones de fabricarle un caso ético al general Garfer. Ya quisiera el enano intelectual de Pablo José tener el standing, las credenciales impecables del general Garfer. Yo ayer, y pasamos juicio sobre las declaraciones del Comité de Acción Política, señalamos que eso no era, ni debe ser, jamás debe meterse en el campo político un jefe de la policía, como es él, y un militar, puede tener su preferencia, pero eso no constituye ni un delito ni una violación de ética. Primero, porque no se ha hecho un comité de acción política, y segundo, porque lo que quiso decir Garfer es crear un grupo, que puede ser una asociación, un colectivo, lo que sea, para educar sobre lo que son los derechos civiles de los militares en la sociedad, que yo endoso 100%, siempre y cuando no sea de política. Pero de ahí a fabricarle un caso ético, les demuestra a ustedes el sadismo salvaje que como amordazadores y represores han tenido los colonialistas en Puerto Rico, y Pablito José como heredero forzoso de su abuelito. Los dejo con esa. Sí, mira, Luis, lo que hizo, me oyen, ¿verdad? Sí, sí. Lo que hizo Arturo Garfer es brigadier general, pero es de la Guardia Nacional. Y es de la Guardia Nacional de Virginia, no de la de Puerto Rico. Los de la Guardia Nacional, no importa el rango que tengan, pueden hacer expresiones políticas fuera de las horas que están trabajando como militares. Si están en servicio activo, ya sean en el Army, el Navy, el Marine Corps o Air Force, que están activos, eso no lo pueden hacer, porque la Guardia Nacional se rige por otro título dentro del United States Code, que es distinto, ¿verdad?, a las Fuerzas Armadas, aunque sí pueden ser activados para ir al frente de batalla, y por eso él podía hacer eso, porque él lo hizo desde su posición como civil, no como militar. Que de momento eso se vea mal, pues mucha gente lo ve mal porque no lo entiende, pero si tú lo explicas, la gente te lo va a entender. Él lo que habló fue de un PAC para asuntos de derechos de los veteranos.
Y aunque él Que no hubiese es un dicho... comité de acción política, sino un comité educativo Sí. sobre los derechos de los veteranos. Aunque diga PAC, Comité de Acción Política, Por el eso, propósito ahí fue- es para los derechos Ahí de los fue donde veteranos, se la que embarraron. al tú Que- luchar por derechos civiles, como lo hizo Martin Luther King en la década del 60, el movimiento de derechos civiles también es un movimiento político. Lo que pasa es que no es un movimiento político partidista, que es otra cosa. Pero lo que él ha hecho es simplemente para los derechos de los veteranos. Pero Luis, yo pregunto, ¿qué tiene eso de malo? Aquí se ha usado dinero público para defender y conquistar derechos de las mujeres. Ahí está la Procuraduría de la Mujer. Y muy bien que se haya hecho eso. Y Muy hay bien. un procurador de los ciudadanos, de los Innecesario. veteranos. O sea, ok. También se ha invertido dinero para defender a los inmigrantes, que en su mayoría son dominicanos. Se les ha conseguido abogados, oficinas, con dinero público, y muy bien que se haga, porque esos son personas que se han insertado en nuestra sociedad. También se ha usado dinero para defender y conquistar los derechos del grupo LGBT, y se han establecido oficinas con el dinero público, y muy bien que se haga, porque esos son grupos minoritarios que sus derechos deben ser protegidos para que alcancen la igualdad y el reconocimiento en la sociedad en que vivimos. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con los veteranos? ¿Por qué? Y se ha invertido Pero es mucho. criminalizar lo que es. De hecho, nosotros debemos besar donde pisan los militares. Nuestros militares y nuestros policías son nuestros héroes. Y criminalizar cualquier intento de ayudarlos, de reconocer, es una barbaridad. Y eso es lo que sabe hacer los puercos del Partido Popular. Eso es lo único. Ese liderato puerco, todo lo que sabe hacer es crear mordaza y fabricar casos. Toda la vida. Mira, y se los Luis. estoy advirtiendo. Eso es ahora. El día que lleguen al poder, prepárense, que viene la tercera mordaza. Mira, Luis, yo te voy a decir, si hay algo que es reprochable, es tratar de convertir cualquier discrepancia política en un issue criminal, ¿verdad? Eso debería ser repudiado por todos. Podemos tener opiniones distintas, podemos nosotros políticamente pedir que no se haga cierta cosa, abogar porque no ocurra cierta cosa, pero tratar de convertir cada y una de las cosas que suceden en la isla en un crimen es un absurdo que también nos tiene bien afectado y que ha ahuyentado a muchísima gente buena de participar en el gobierno de Puerto Rico por no exponer a su familia, no a cosas no exponer a su familia, no a actuaciones incorrectas de ellos, sino al inuendo y a la pérdida de reputación, porque es meramente conveniente para la oposición política presentarlo como un crimen a pesar de que nunca haya ningún tipo de cuestionamiento a nivel oficial. Número 2, yo creo que parte del cambio en filosofía que tenemos que tener es el siguiente. Puerto Rico tiene un nuevo paradigma, además de que de por sí los derechos fundamentales es legítimo promoverlo. La realidad es que la política pública de Puerto Rico, en este momento, avalada por el pueblo en varias ocasiones, es un cambio de estatus que incluye necesariamente, por ser uno de los principios principales envueltos, la participación y la igualdad de nuestros veteranos. Así que yo no veo nada incorrecto con que el gobierno de Puerto Rico o a través de algún tipo de otra organización, siempre y cuando cumpla con los parámetros legales, obviamente, se dedique a ningún tipo de causa relacionada a ese reclamo. Pero es bueno porque esto no habla mal de Garfer, esto habla horrible. Es de lo que correcto. son estos déspotas y pequeños reyesitos del Partido Popular. Luis, ¿tú sabes para qué también se han usado muchos chavos aquí? Para los derechos fundamentales de las compañías que quieren exención contributiva en Puerto Exacto. Rico. Para eso sí que hay defensa Para eso todo sí el hay tiempo billetes y a no hay todo lo que da. conflicto Derechos Emma. fundamentales pecuniarios. pecuniario. Emma, Yo no tengo mucho más que añadir. Yo creo que los compañeros dijeron todo y me uno a lo bueno, que pues entonces comentaron. te voy a cambiar el tema. Los ataques de Chichón de Piso a nuestra querendona, lo que es básicamente la líder del periodismo en este medio, doña Carmen Jove, estuvieron por el piso. Y de hecho, a esta hora no hay una sola declaración de repulsa contra el Chichón de Piso por parte
de los clubes de prensa de Puerto Rico, ni la ASPRO, ni el club, lo que es la Asociación de Periodistas, han condenado este ataque. Póngalo ahí. Yo, ¿verdad? Dijiste la Mujer Noticia, yo creo que es una de las periodistas más grandes, si no la más que tiene el país, y quien ha vivido toda la historia de Puerto Rico, como tú bien comentaste al inicio del programa. Yo solamente me tengo que limitar, ¿verdad? Porque si no seguimos hablando todo lo que queda de programa, que me parece un absurdo y una hipocresía crasa de parte del senador o de Eliezer Molina, de traer ese discurso de odio, que no es la primera vez que lo hace, porque todo lo que está en contra de él lo maneja con un odio y una posición, ¿verdad?, de discordia y que nada abona a la discusión pública. Lo que a mí me choca, además de como mujer, es la persona tan espectacular que es Carmen Jovet, que ella no se ofendió. O sea, ella misma ha dicho en verdad, yo creo que la entrevistaron, no sé, lo que te comenté ahorita, tuve la oportunidad de estar mientras tú estabas dando la introducción del programa sobre el tema, y ella lo decía, mira, a mí no me ofende. Ese es su pensar, pues lo respeto, pero el punto es, ¿de dónde salió ese comentario? O sea, yo no sé si ustedes vieron de dónde salió, yo no sé, Mario, Gregorio, de dónde salió esa reacción de Eliezer, porque me parece al vacío, desatinada, una falta de respeto como mujer, como profesional, y que lo que yo insisto, estamos en un ambiente tan tóxico en las redes sociales y en la prensa, que tener ese tipo de actitud como si estuviera diciendo, entré a trabajar hoy, o sea, de la manera tan rápida y tan burda que logran no sé, amedrentar o insultar a una persona, yo no, ¿sabes? No. Nuevamente, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Número uno, que se ha demostrado que lamentablemente eso le da exposición pública. Y hay gente que no le importa el tipo de exposición pública que tenga y lo que quiere es estar en los medios todo el tiempo. Porque están adictos a eso. Tóxicos. Número dos, yo de verdad me preocupa mucho, y no es porque mira que si uno es un viejo o unas cosas, uno puede, yo creo en la sátira, yo creo en la comedia, yo creo que uno puede discrepar y puede hablar fuertemente, puede pasar muchas cosas, pero lo que no podemos normalizar aquí es que cualquier persona se pueda, y menos un funcionario público, puede salir a los medios, faltarle el respeto de esa forma a una persona sin ningún tipo de provocación, meramente por la crítica política, y que sea chistoso. Ay, mira, no es que él es así. Y eso es repudiable y reprochable. Grave prejuicio del independentismo contra los viejos del país, un país donde la mitad somos viejos. Y es una falta de respeto, es terrible lo que está ocurriendo. Y les digo más, o sea, Eliezer Molina tiene o tuvo padres y madres envejecientes, y él va a llegar a viejo, y como todos los independentistas, pero esto hay que pararlo. Primero, porque si algo ha probado nuestra generación, que somos los baby boomers, es que el país, bueno o malo, con todo lo que tiene, se ha levantado sobre nuestros hombros. ¿Ok? Y en segundo lugar, esta generación nuestra lo perdió todo entre las quiebras, la pobreza y el coloniaje. Y tenemos que trabajar hasta los 70 y 80 años. Y yo, no es por eso, yo estoy desterrado y trabajando todavía. Yo daría lo que no tengo por estar viajando. Pero obviamente no, ni me enriquecí, al igual que Carmen, hemos dedicado nuestras vidas a esto. Y esta presunción juris tantum, de que una vez tú llegas a los 60 años, ya tú no puedes pensar y estás senil, y te dio el Alzheimer, es horrible. Es terrible, primero porque es una caricatura, ¿ok? Solamente a una minoría de los viejos le da el Alzheimer. Y segundo, si les da a la vasta mayoría que les da, largo tiempo, a los 70 largo, a los 80. Y yo quisiera ser cuando grande como Carmen Jovet. Carmen me lleva un par de años, pero ciertamente Carmen tiene la energía, la inteligencia, lo que es las destrezas cognitivas
20 veces mejor que las mías, ¿ok? Y en la medida que podamos aportar y ganarnos nuestras habichuelas decentemente, lo vamos a hacer. Y no es únicamente nosotros, miren todos los trullas. Ve acá, y los canales de televisión tienen necesariamente pichoncitas de Pascua allí. No, no. Silvia Gómez, Ivonne Soya, todas y cada una. Oye, el propio Normando ya bordea los 50, ya pasó los 50 hace rato. Hay que tener respeto por las canas, ¿no? Selimar Adame, todos son personas mayores de 50 años. Y las canas hay que respetarlas, porque con las canas viene algún grado de sabiduría y experiencia. Eso es así. Es terrible que tengamos que soportar estas cosas y dedicar tiempo a tipos como este. Este tipo es una sanguijuela. Este tipo es un chiste. Nadie lo respeta en Puerto Rico. Y entonces lo único que se dedica a este tipo de poca vergüenza. Quiero tocar otro tema. Luis, ¿puedo decir algo sobre eso? Sí, seguro. Ok, hay un dicho en Latinoamérica que dice que cuando un hombre y una mujer viejos mueren, toda una biblioteca muere con ellos. Mientras más años tengamos, mucho mejor. Aquí hay una especie de discrimen o de repulsa a las personas que pasamos de los 60 años. Yo tengo 64 y Puerto Rico ahora mismo tiene varias generaciones laboralmente productivas. Está la mía, yo pertenezco a la tuya. Y están la de la generación que nos sigue a nosotros, como Gregorio, Emma, y personas de 18, 20 años ya están en el mundo pues laboral. Eso se da por el aumento en la expectativa de vida. Pero Carmen Jové, que es una persona que ha aportado tanto al periodismo y es una persona que tiene una enorme credibilidad en la opinión pública. Y además que cuando tú la oyes es una voz refrescante. Esa voz de ella parece, usando una frase de Gustavo Adolfo Bécquer, parece una respiración perfumada. Y cuando uno oye entonces a Eliezer Molina, uno lo primero que uno piensa es en llamar al plomero porque el inodoro está tapado. Bueno, vamos a otro tema que está para que ustedes vean cómo es esta situación. Miguel Romero inicia la construcción de la última etapa del dragado de Caño de Martín Peña. Esto es un proyecto de Sila Calderón, ¿ok? Y hay que reconocérselo. Esto es uno de los proyectos más lindos que hizo Sila Calderón y lo han seguido todos los alcaldes. Finalmente ya el cuerpo de ingenieros aprobó limpiar lo que falta del canal, fortalecer los 3 puentes de Martín Peña, el de Muñoz Rivera y el del tren urbano, para que no se hundan en el sedimento. Remover toneladas de escombros y basura, limpiarlo, y esto es beneficioso para las monjas, Barrio Obrero, Buenavista, y el alcalde de la capital se ha encargado en los últimos 5 años de pastorear y llevar con el cuerpo de ingenieros y las comunidades este proyecto. Eso es otro logro de Miguel Romero. Pero hay más. Óiganse esto. El Vocero, página 10. La oficina que creó del concierge empresarial o asesores empresariales que está en Plaza Las Américas ha logrado agilizar los permisos para nuevos emprendedores. 64% de las solicitudes de permisos se conceden en 3 días y el resto en 5 días. Yo digo, ¿por qué no se puede hacer algo similar en el gobierno? Si Romero lo puede hacer con pequeños negocios en San Juan, ¿por qué diablos a nivel de isla no podemos despejar el panorama para que se haga lo propio? Contéstenme esa. 2 dobletes o un doblete pegado hoy por el alcalde de la capital. Luis, obviamente yo creo que Miguel Romero, fíjate, lo interesante de Miguel Romero es que a veces en la discusión pública pasa un poco desapercibido porque él no es persona de estar creando grandes controversias y se ha dedicado muy sabiamente a restablecer la capital y a hacer una serie de cambios, no solo en términos de obra, pero operacionales que
a la larga tienen el impacto independientemente si uno hace, si uno está publicándolo y está haciendo alarde de ellos, no, porque la gente lo siente, que es precisamente lo que hablábamos ahorita. Hay cosas que hay que hacer en el camino que, aunque no parezcan populistas de primera instancia, en su momento tienen ese efecto porque el ciudadano lo siente. Yo creo que una de esas noticias, además de las obras grandes que ha hecho, es precisamente ir a las áreas que le preocupa a la mayoría de las personas. Una de ellas es esa, son las barreras. Una de las cosas que pasa con Puerto Rico es constantemente uno enfrenta una serie de barreras que frustran a cualquiera, sobre todo en una etapa donde uno está empezando un negocio, donde ya de por sí el capital que requiere, sea un negocio grande o pequeño, es sustancial. Así que yo creo que pues Miguel Romero ha trazado, ¿verdad?, la ruta de lo que debe ser un funcionario público en Puerto Rico, que está dedicado a unas obras específicas y que como consecuencia, aunque no lo esté buscando todo el tiempo, le llega a él los alardes y la proyección pública. ¿Por qué no pasa en el resto? Pues porque no todos los alcaldes ni todos los funcionarios son Miguel Romero y no lo digo nada más en cuestiones de capacidad, hay una cuestión de personalidad, de experiencia. Y Mario, rapidito para irnos. Sí, Miguel ha remozado y ha limpiado la ciudad y los servicios esenciales han mejorado sustancialmente. Eso es un vivo ejemplo de que la gobernanza alcaldicia, el éxito está en remozar la ciudad, en limpiar la ciudad, el recogido de basura de los ciudadanos y los servicios esenciales a la población. No es estar haciendo elefantes blancos, sino yendo directamente al ciudadano. Por eso lo dejé al final, porque el final es el principio. Es decir, el contraste. El contraste de un inicio aparatoso a nivel estatal y 2 cuadras más abajo, en la Plaza de Armas, un alcalde que ha establecido puentes y se dedicó a trabajar y no a pelear con los suyos. Y ha hecho amigos de adversarios, ha convertido a medio mundo en lo que hoy por hoy, después de Luisito Rivera, el mejor alcalde que hay en Puerto Rico, es precisamente Miguel Romero. Y no lo equiparo, porque obviamente Luisito Rivera tiene 20 y pico de años ya de obra, ¿ok? Y en lo que llega ahí tendría que estar 20 años Miguel Romero. Emma, para irnos. Sí, no, él lo está haciendo magistralmente. Miguel Romero es un alcalde y un político que tiene trayectoria y lo supo capitalizar. Porque yo siempre decía, el trabajo que llegue a la alcaldía de San Juan es bien sencillo: limpiar, pintar e identificar las necesidades, porque el desastre que dejó Carmen Yulín fue épico. Así que él, sin duda alguna, de manera estratégica y astuta, logró atender esas necesidades básicas, como describió Mario, para que entonces San Juan pudiera crecer nuevamente, porque estaba por el piso, y no solamente para los residentes, sino como ciudad capital, como centro económico y como centro turístico. Así que yo soy de Morovis, mi pueblo es Morovis, pero Miguel Romero sin duda ha hecho una labor espectacular en San Juan. Llévatelo para Morovis, a ver si... Ay, muchachos, lo necesitamos. Carmen brinca, muchachos. Carmen Maldonado le da un sucutrucu. Bueno, con eso liquidamos el día de hoy de noticias, mis amigos. Estos programas tienden a ser no solamente noticiosos, informativos, sino también nuestras críticas van dirigidas a mejorar, a cambiar. No son críticas, no queremos que la gobernadora fracase, porque si fracasa la gobernadora, fracasa Puerto Rico nuevamente. Lo que queremos nuevamente es señalarle cosas que su Estado Mayor nunca le va a decir, pero que definitivamente al obligarla a escucharnos, pues entonces tiene otro punto de referencia. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Por ahí viene el gran Falú.